Hola, ¿qué tal? Soy Iván Efemula, periodista y crítico de cine, y en este vídeo os voy a hablar de la nueva versión de Fahrenheit 451, una película que acaba de estrenar HBO basándose en el clásico de Ray Bradbury. Como muchos ya sabréis, la película ya tuvo una adaptación cinematográfica en los años 60, dirigida por el director francés François Truffaut, una versión que en aquel momento fue bastante innovadora y estuvo muy bien. En este caso, la película es bastante distinta a aquel clásico de Truffaut, pero también tiene sus cualidades, algunas diferencias y algunas similitudes de las que vamos a hablar un poco más adelante. El argumento es sencillo, estamos situados en un mundo futuro, en una sociedad distópica, donde los libros están prohibidos, y las brigadas de bomberos, en lugar de dedicarse a apagar fuegos, se dedican a perseguir a las personas que todavía conservan libros ilegalmente y a quemarlos. De entrada me parece una prueba más de que las distopías están de moda en la ficción audiovisual, tanto en las series como en las películas, en estos primeros años del siglo XXI. Podemos pensar muchos ejemplos desde las distopías juveniles como Los Juegos del Hambre, El Corredor del Laberinto, la saga Divergente, hasta la serie más reciente de contenido feminista que es El Cuento de la Criada, y todas las películas de ciencia ficción y de series que ha habido por en medio. O por supuesto la archiconocida Black Mirror. Supongo que es normal que los creadores sientan necesidad de explicar este tipo de historias actualmente y que el público conecte también con ellas, teniendo en cuenta los hechos de los últimos años. Me refiero tanto a la aparición de reality shows en televisión como el terrorismo internacional, como la invasión tecnológica desde la invención de Internet, las redes sociales, nuestros teléfonos móviles, hasta la paranoia del espionaje tecnológico, el crecimiento de las megacorporaciones industriales o incluso el auge de algunos líderes políticos de países importantes, digamos, de dudosos valores democráticos. Pues bien, en este contexto encaja muy bien una nueva versión de Fahrenheit 451, así que para cualquier espectador seguro que va a resultar interesante y además muy entretenida. En concreto, puede que los espectadores españoles se interesen especialmente, ya que el tema de la libertad de expresión está muy de actualidad en nuestro país. Una de las cosas que me parece más interesante de hacer una nueva versión de esta historia comparada con la versión de 1966 o con el libro que es anterior es que se pueden incluir un montón de referencias a la actualidad o a los últimos tiempos, viendo el futuro de una manera distinta. Por ejemplo, vemos como uno de los personajes argumenta la censura de todos esos libros basándose en que había libros racistas que ofendían a los negros o libros machistas que ofendían a las feministas, tocando un poco el tema de lo políticamente correcto que se está tratando mucho en nuestros días. También vemos a un personaje que se hace una especie de cinturón de libros para quemarse con ellos en lo que es una especie de inmolación. Y por supuesto referencias a Internet, que en este nuevo futuro está prohibida y se ha creado una nueva Internet controlada por el gobierno. Y en esta misma línea hay muchas referencias al control de la privacidad y sobre todo al control del lenguaje y a la prohibición de algunas palabras, haciendo referencia directa, en mi opinión, a la obra de George Orwell. Aparte de a Orwell me ha parecido ver algunas otras referencias a novelas de ciencia ficción como La Guerra de las Salamandras y a otras películas de ciencia ficción como El 2001 de Stanley Kubrick. El problema que yo le veo es que al fin y al cabo se trata de una novela que está escrita en los años 50, que tuvo una adaptación en los años 60 y ahora estamos en 2018. Al final todas las historias sobre el futuro acaban hablando sobre nuestro presente y hay mucha distancia entre nuestro presente actual y el presente en el que se escribió la novela. Quiero decir con esto que quizá ya no tiene tanto sentido el hecho de hablar de una sociedad futura en la que los libros en papel están prohibidos y perseguidos, cuando a pesar de que, por ejemplo, está prohibido Internet, se pueden tener en discos duros y en ordenadores o en pequeños chips o en muchos otros tipos de plataformas. La película sí entra en algunas dificultades y contradicciones con respecto a este tema, hace referencias a algunos libros digitales y también hace referencias a películas y a discos, aunque en realidad lo que es el tema central son los libros en papel y acaba siendo un poco incoherente todo junto. Lo mismo que el hecho de que alguno de los personajes de la Resistencia decida memorizar alguno de los libros para así poder conservar esas novelas universales que están ahí en papel, cuando por ejemplo desde el punto de vista de un espectador del siglo XXI pues puede pensar, ¿y por qué no se pone una especie de pequeño chip en el cerebro que le contenga 100 novelas y así las esconda del gobierno? Lo que quiero decir es que el mensaje sigue estando vigente, sigue siendo interesante, pero la forma de contarlo ha perdido un poco la fuerza metafórica que tenía en los años 50 y en los años 60.
Creo que la película de Truffaut era mucho más poética y más coherente con su tiempo y en ese sentido era una mejor película, aunque esta, a pesar de haber caído en todas estas, digamos, dificultades argumentales, creo que ha ganado por otro lado, que es por su empaque visual y su afán de entretenimiento. La película es mucho más tensa, más emocionante, tiene más acción y mucho más thriller que la de Truffaut y en concreto tiene una relación muy interesante que se establece entre el protagonista interpretado por Michael B. Jordan y su jefe superior interpretado por Michael Shannon. Yo os recomiendo que le echéis un vistazo si tenéis HBO porque tanto si habéis leído la novela, habéis visto la anterior película o como ninguna de las dos cosas, seguro que la vais a encontrar interesante. Mi calificación para esta película es un 6,5. Creo que es importante que en la actualidad recuperemos los grandes clásicos de la ciencia ficción y las distopías, sobre todo para acercarlos a las nuevas generaciones, pero tal y como están las cosas y viendo todo lo que he mencionado al principio de este vídeo, creo que también sería importante que fuéramos poniéndonos las pilas y ir creando nuestras nuevas distopías, porque material no nos falta. Esto es todo por hoy, ahora me gustaría saber vuestra opinión, podéis dejarme un comentario aquí debajo en el canal de YouTube o escribirme por mis redes sociales, sabéis que estoy en Facebook, en Twitter o en Instagram. Darle un like al vídeo si os ha gustado, suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final, soy Iván Efemula y nos vemos en los cines.